para seguir con los Remember, hoy día vamos a empezar con un versículo que no empiezo hace mucho tiempo. Marcos 11, 23 al 25. Marcos 11, 23. Dice, les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si cree que la han recibido, será suya. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra maravillosa. Y te damos gracias por tu presencia en nosotros y en medio nuestro, Señor. Y te damos gracias porque, amado Espíritu Santo, tú vas a aplicar tu palabra a nuestros corazones de acuerdo a nuestras necesidades. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Fe y perdón es lo que hay en estos versos. Primero te dice cómo opera la fe. Ustedes saben, Jesús había estado yendo con sus discípulos por el camino y se había acercado a una higuera porque le dio ganas de comer higos y no habían higos. Y agarró y le dijo a la higuera, nunca más nadie coma fruto de ti. Y se fue. Al día siguiente pasaron de nuevo por el lugar y Jesús estaba yendo de largo y los discípulos se quedaron mirando la higuera y le dijeron, Señor, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús, como siempre, les contestó algo que no tenía nada que ver con la higuera. Solamente era un ejemplo. Y les dijo, tened fe en Dios. La traducción literal de esa frase es, tengan la clase de fe de Dios. En el interlineal de la cueva tiene una llamada a un lado. Cuando dice la fe de Dios, se dice la clase o el tipo de fe de Dios. Y entonces les explica cómo funciona. Le dice, si ustedes le dicen a esta montaña, quítate y échate en el mar, y no dudan en su corazón, sino que creen que será hecho lo que digan les será hecho. Y si piden orando cualquier cosa creyendo que ya lo han recibido, lo tendrán. Y esta es una tremenda enseñanza acerca de cómo funciona la fe. Pero pone después una condición. Y dice, si están orando y ustedes no han perdonado a alguien que los ha ofendido, no va a funcionar. Porque la fe y el perdón funcionan juntos. Y es interesante que el Señor, para darles una pauta de cómo es que opera la fe, habla de la falta de perdón, no de ninguna otra situación, ningún otro pecado, sino de la falta de perdón. Y entonces la pregunta viene, ¿por qué usó esta situación para decir cómo funciona la fe? La falta de perdón es lo contrario al amor. Y ustedes saben que el amor no es un sentimiento. El amor es una decisión de calidad en tu corazón de rendirle honor a alguien, de poner en una situación de honor a alguien. Cuando tú dices que tú amas a Dios, estás poniendo a Dios sobre todas las cosas. El primer mandamiento es tan claro, amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. El amor es la clave de la vida cristiana. La Biblia dice que Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor y por lo tanto siempre actúa en amor. Y es por eso que todas las cosas que nosotros recibimos de Dios las recibimos por gracia, es decir, por el efecto de su amor hacia nosotros.
un amor incomparable, un amor inacabable, un amor espectacular, podríamos decir. Porque Él no considera nada de lo que tú haces. Él te ama a pesar de lo que haces. Entonces, Dios es amor. Y la Biblia dice que nosotros hemos venido a ser hechos hijos de Dios. Es decir, hijos del amor. Y que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo es Dios, Él es amor. Cuando Él vino a nuestras vidas, nos llenó de amor, del amor de Dios. La Biblia dice que nos ha hecho nuevas criaturas, una nueva especie de ser que antes no existía, pero que ahora existe. Tu nueva naturaleza es la naturaleza de Dios, no en el sentido de ser dioses, pero en el sentido de ser hijos de Dios, somos hijos de amor. Por lo tanto, la forma natural de actuar de un creyente es actuar en amor. Quiero que vean algo. En Efesios, el capítulo 5, versículo 2, o vamos desde el 1, dice: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Yo estoy leyendo de la NTV, por si acaso. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo, que nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Entonces, Jesús es nuestro ejemplo de cómo caminamos en amor. La Biblia dice que Él se entregó a sí mismo por nosotros. Nosotros andábamos separados de Dios, separados del amor. Andábamos caminando en pecado, es decir, errando el blanco, separados de Dios, caminando fuera de los caminos de Dios, fuera del camino del amor. Y es por eso que el hombre tiene su propio concepto de amor. Iguala el amor a la pasión, iguala el amor a lo que yo siento, a lo que yo necesito, a lo que suple mis necesidades, a lo que me da lo que a mí me falta. No, eso no es amor. El amor actúa al revés, el amor da. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. El amor siempre da, el amor no está esperando recibir, el amor se ofrece, el amor se da. Y entonces, cuando vemos lo que Jesús hizo por nosotros, cuando Él fue a la cruz, nosotros no lo estábamos buscando. Cuando Él murió por nosotros, llevando nuestros pecados, a nosotros nos importaba un pepino, seguíamos viviendo como nos daba la gana. No estábamos buscándolo nosotros a Él, Él vino a buscarnos a nosotros. Entonces, cuando vemos el ejemplo de amor de Dios por nosotros, encontramos cuál es la forma en que nosotros debemos vivir en amor con nuestros hermanos, con la gente de la tierra. Vivir en amor no es reclamar nada para sí, es bendecir a la gente, es perdonarlos cuando te hacen algo, es darles de tu corazón, de corazón. ¿Saben? La vida cristiana no es mandamientos. Aunque el Nuevo Testamento tiene algunos mandamientos. Dice que debemos amar como Él nos amó. Es un mandamiento. Entonces, cuando entendemos que el fundamento de nuestra vida es el amor de Dios, y entendemos que nosotros debemos vivir amando como Él nos amó, entonces vamos a saber por qué es que podemos perdonar a quien nos ha ofendido y por qué es que Jesús puso eso después de hablar de la fe. ¿Por qué? Porque si tú no eres capaz de amar a pesar de las ofensas, no estás dejando que la naturaleza de Dios en ti aflore. No estás creciendo en lo que realmente tú deberías de crecer. Hay gente que crece en el conocimiento de la Biblia,
que crece en el conocimiento de la teología o que crece en el conocimiento de la letra, pero no tiene esa letra impresa en su corazón. Y entonces, cuando alguien lo ofende o cuando alguien busca ofenderlo, porque en realidad nadie tiene el poder de ofenderte, tú te ofendes, tú eres quien toma la ofensa. Cuando tú comienzas a tomar la ofensa, tú estás centrando tu vida en ti. Cuando tú te ofendes, cuando alguien te hiere, tú estás tomando lo que la gente hace, tú como el centro. Me lo ha hecho a mí, me robó a mí, me estafó a mí, me habló mal de mí, dijo esto de mí, dijo esto contra mí. Tú estás siendo el centro de todas las cosas. El amor es diferente. El amor pone en el centro a la otra persona. El amor pone en el centro a Dios, no a sí mismo. Y entonces, cuando vemos estas cosas, podemos darnos cuenta por qué es que Jesús, hablando de la fe, habló del rencor o la falta de perdón. Porque cuando tú tienes rencor contra alguien, tú no estás caminando en amor. Y la Biblia dice en Gálatas que la fe opera por el amor. Entonces, ¿por qué no funcionaría tu fe? Por falta de amor. ¿Por qué las cosas que tú puedes decir que estás creyendo en Dios para recibir de Dios, no vas a recibir nada simplemente porque no estás caminando en amor? Lo primero que tenemos que examinar es nuestro corazón frente a la gente que nos ha hecho algo, no frente a los hermanos que siempre nos sonríen el domingo, cuando venimos con nuestra sonrisa de iglesia y nuestra actitud de hermanitos el domingo, no, sino en el día a día, con la gente que trabajas, con tus competidores o con tus jefes o con tus compañeros o los que son superiores a ti o los que son inferiores a ti y que están tratando de serrucharte el piso, con tus competidores de negocios, con tus propios proveedores o tus propios clientes. ¿Cómo es tu trato con ellos? Hermano, ser cristiano tiene una maravillosa y completa gracia para disfrutar. No volver el mal por mal, sino devolver el bien por el mal. No es fácil. No es nada fácil. No es sencillo. No es sencillo sonreírle y actuar bien y hablar bien de quien actúa mal y quien habla mal de ti. No es fácil responder el bien al mal, con el bien el mal. Pero ¿saben una cosa? Cuando comienzas a hacerlo, cuando haces de eso el hábito de tu vida, comienzas a disfrutar de las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque no tienes ninguna pendencia en tu corazón. No tienes ninguna cosa contra nadie dentro de ti. Puedes poner tu cabeza en la almohada y no estar deseando que a alguien ese día se le hunda la casa, se lo lleve el huaico. ¿Me entiendes? O sea, no tienes nada contra nadie. Jesús dijo, si guardas algo contra alguien, perdónalo. Porque si tú retienes la falta de perdón, estás reteniendo un pecado delante de Dios. Tú eres el que está pecando. El rencor, la falta de perdón, el odio, la amargura, son cosas que nosotros tenemos contra gente que no sabe que la tienes. Y que además no lo afecta. Duerme igual. Sigue haciendo lo mismo de la misma manera. Y tú eres el que está amargado. Tú eres el que por tu falta de perdón no puede disfrutar de la bendición, del amor de Dios en tu corazón. Porque cada uno de nosotros que ha hecho a Jesús el Señor de su vida, tiene el amor de Dios en sí. La Biblia dice que Él ha derramado su amor en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. No hay ninguno acá que me pueda decir que no ama. Es más, tu nueva naturaleza es una naturaleza de amor, porque eres un hijo de Dios, eres un hijo de amor.
entonces el rencor, la falta de perdón, el odio, la amargura, no son parte de tu naturaleza. No son parte de ti. Tienes que ejercerlas a la fuerza. Tienes que ser consciente de que lo tienes que hacer. Pero no es tu naturaleza. ¿Por qué? Porque tu naturaleza es amor. Tu nueva naturaleza está impregnada del amor de Dios que da sin esperar recibir. Ahora, este es un punto. ¿Por qué? Porque cuando decidimos vivir la vida de amor, estamos decidiendo vivir en obediencia a Dios. Y aquí hay una enseñanza, hermanos, que a muchos les cuesta. Hay muchas iglesias en que la palabra obediencia a Dios ha venido a ser lisura. Porque dicen que la gracia de Dios es tan grande que ya te perdonó todo y no importa lo que tú hagas, Dios te ama. Es verdad, Dios te ama. Como yo le dije a una hermana una vez que me dijo que su hija, que ella era una joven, había salido de la adolescencia en realidad ya, estaba con un muchacho y le decía que no debía tener nada con él, porque si ella tenía algo con él, algo íntimo con él, Dios no la podía amar. Yo le dije, hermana, te equivocas, Dios la ama antes, durante y después. La ama siempre. No está contento con ella, pero la ama. ¿Me entiende? Una cosa es el amor de Dios constante, inigualable, a pesar de todo, porque si Dios no nos amara a pesar del pecado, nunca habría enviado a Jesús a la cruz. Justamente lo envió a la cruz porque nos ama para librarnos del pecado. Pero el asunto está en que cuando tú ves la palabra, tú te das cuenta que Dios tiene una demanda sobre nuestra vida que está unida al amor y a la fe, y esa es la obediencia. La obediencia a su palabra es la clave para que nosotros podamos experimentar el poder de Dios, el amor de Dios y poder vivir cumpliendo con el plan de Dios para nuestras vidas. Quiero que veamos Hebreos 11. Hebreos 11, 8, en primer lugar, dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejase la tierra y fuera a otra que le daría como herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Número 1. Número 2, versos 17 al 19. Dice, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac. Y aun cuando Dios le había dicho, en Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes, Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida, y en cierto sentido Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Abraham aprendió a obedecer. La Biblia dice en Romanos que debemos seguir las pisadas de la fe de Abraham. Y las pisadas de la fe de Abraham son pisadas de obediencia, porque Dios le decía una cosa y él lo hacía. Y a veces le costó trabajo creerle a Dios, pero fue aprendiendo. Si Dios le hubiera dado un hijo, apenas lo llamó, y le hubiera dicho al año siguiente que lo sacrificara, Abraham lo escondía. No lo iba a sacrificar, porque aún no había desarrollado la confianza en Dios. Él fue desarrollando su confianza en Dios en el camino. La primera forma fue cuando él escuchó a Dios que le dijo que fuera a una tierra que él le iba a mostrar. Es decir, ni siquiera le dijo a dónde iba. Le dijo, ponte a caminar porque yo te voy a mostrar el lugar donde vas. Cuando él llegó a la tierra, él le dijo, esta es la tierra que yo te doy a ti y a tus descendientes. Abraham comenzó aprendiendo cómo seguir a Dios, cómo ir a Dios y cómo obedecer a Dios. Cuando él tenía 99 años, Dios le había dicho que iba a tener un hijo de Sara. Y este fue otro paso de fe. Porque él, la Biblia dice que su cuerpo estaba ya como muerto. ¿Me entienden? Y que a Sara ya no le había cesado la costumbre de las mujeres.
Pero además la costumbre de las mujeres tampoco le servía para nada porque era estéril. A los 99 años, él y Sara decidieron tener una noche romántica, porque Isaac no fue engendrado por el Espíritu Santo. Ellos tuvieron que actuar en lo que Dios les había dicho, que iban a tener un hijo. Cuando ese hijo creció y estaba en la edad de radical, entre 12 años más o menos, era un chico que venía radical, Dios le dijo a Abraham que tenía que sacrificarlo. Y Abraham se levantó, dice, muy de mañana, cuando estaba oscuro, y sacó 2 burros, despertó a un par de siervos, lo despertó a Isaac y les dijo, vamos. Y se fue con decisión hacia un monte que Dios le iba a mostrar. Caminó 3 días. 3 días son días en que si vas a ir a matar a tu hijo te hacen pensar, ok, yo voy a obedecerte. Pero lo que Abraham estaba meditando, según lo que dice Hebreos, es que Dios iba a tener que resucitarlo porque él le había dicho que en Isaac le sería llamada descendencia. No tenía ningún problema para sacrificarlo porque estaba sostenido por una promesa de Dios. En Isaac te será llamada descendencia. Y es por eso que cuando él levantó el puñal para matar a Isaac, Dios lo detuvo y le dijo, ya sé que me temes. Y toda esta historia es una historia profética hacia Jesús. Dios envió a su único hijo a morir por nosotros, por nuestros pecados. Amén. Hermanos, la obediencia es la clave de la vida para recibir lo mejor de Dios. En Isaac le fue llamada descendencia. Y la Biblia dice que la descendencia de Abraham es como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. Y hay un punto más en la obediencia que nosotros tenemos que considerar. En Proverbios, el capítulo 10, versículos, voy a leer en realidad algunos versículos saltados desde el capítulo 10, del verso 11. El verso 11 dice, las palabras de los justos son como una fuente que da vida. El verso 13 dice, las palabras sabias provienen de los labios de la gente con entendimiento. En el verso 20 dice, las palabras del justo son como la plata refinada. En el 21, las palabras del justo animan a muchos. Además, en el 31 dice, la boca del justo da sabios consejos. Y en el 32, los labios del justo hablan palabras provechosas. ¿Qué hablas? ¿Cómo hablas? ¿Por qué? Porque la fe tiene que ver con lo que hablas. La obediencia tiene que ver con lo que tú piensas y crees en Dios y actúas. Tus palabras deben respaldar lo que tú crees. Entonces, ¿qué hablas cuando estás con la gente? ¿Te sumas a las conversaciones que hablan mal de tal persona o de tal otra? ¿Te sumas a los chismes que se dicen? ¿Te sumas a las personas que dicen, te digo esto para que ores? Porque tal persona. Son las peores esas. ¿Por qué? La Biblia dice que las palabras del chismoso apartan a los mejores amigos. Las palabras del chismoso crean fisuras en las relaciones. Pero las palabras del justo lo que traen siempre es bendición, siempre es ánimo, siempre es fortaleza, siempre es dirección de Dios. ¿Qué es lo que tú hablas cuando te reúnes con tus amigos?
Yo no digo que tienen que decirse, Primera de Juan 5:1 dice tal cosa y el otro le contesta, Proverbios 13:12 dice tal otra. No estoy diciendo que esa es la manera de hablar. Pero si tus palabras no están sazonadas con sal, ten cuidado con lo que hablas. Un amigo pegó un papel en su frigider que decía, ten cuidado con lo que hablas hoy porque sin duda te lo comerás mañana. Porque la Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de su fruto. Así que lo que hablamos tiene mucha importancia. Porque tú puedes traer seguridad, confianza, ánimo, consuelo a la vida de las personas con tus palabras, o puedes traer desánimo, puedes traer división, puedes traer odio, puedes traer muchas cosas con tus palabras. Porque nuestras palabras tienen un poder, el poder de dar vida o muerte. La Biblia dice que Dios creó todas las cosas con la palabra de su poder. Su poder se expresa en palabras. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Y Él nos ha dado a nosotros el poder de hablar. Nuestras palabras tienen poder. Poder para edificar, poder para destruir. Quiero que veamos en Jueces. Jueces capítulo 6. ¿Alguien está ayudando a esta enseñanza? Jueces 6 es la historia, empieza la historia de Gedeón. Los madianitas estaban constantemente haciendo invasiones en el pueblo de Israel, y sobre todo cuando estaban cerca de las cosechas o cosas por el estilo, los invadían y les volaban todo. Y los tenían secos con eso. Entonces Gedeón había plantado trigo y había cosechado, y sabía que no podía separar el trigo de la paja en el lugar donde siempre lo hacía, porque los madianitas podían llegar y llevarse todo. Entonces lo hizo en un lagar, que es un hueco donde hacen el vino. Ahora, ahí no se puede tirar al aire ni nada por el estilo. ¿Qué estaba haciendo? Separándolo a mano. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Tenía miedo de que los madianitas llegaran. Y entonces ocurre lo siguiente. Entonces, a mí me encanta. ¿Saben qué? Las historias de la Biblia son tremendamente maravillosas. Porque cuando tú lees tomando tu imaginación y creándote la historia, tú puedes ver lo tremendas que son. Yo les digo una cosa, a mí me gusta el cine. No voy mucho al cine, pero busco de repente comprarme algunas películas. Y tengo la historia, tengo la saga de Star Wars, tengo la saga del Señor de los Anillos, tengo todas esas películas que me gustan, pero son fantasías. Son historias geniales, pero son fantasías. Pero estas historias son reales. O sea, si alguien llevara al cine con todos los adelantos que hay hoy día, estas historias serían un espectáculo completo. Dios se le aparece a Gedeón cuando está ahí en el hueco del lagar, cuando está ahí separando su trigo. Está muerto de miedo, porque los madianitas podían llegar y llevarse lo que es la comida de su familia. Y en el verso 12 dice, entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Gedeón mira para los costados para ver si hablan con alguien más, porque ¿cómo? ¿El Señor está conmigo? Nuestros antepasados nos contaran las cosas que Dios hizo, pero ahora Dios nos ha abandonado, Dios nos ha dejado. ¿Cómo dices tú que el Señor está conmigo? Entonces el Señor lo miró. A mí me da risa lo que sigue, porque ¿saben qué? Él se queja y Dios no lo escucha. Dios no le da razones a su queja. Dios le dice, entonces el Señor lo miró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas, yo soy quien te envía.
¿Qué es lo que Dios dice que tú eres? ¿Qué es lo que Dios dice que tú tienes? ¿Qué es lo que Dios dice que tú puedes hacer? Él no te ve a ti como un perdedor. Él no te ve a ti como un tipo sin futuro. Él no te ve a ti como alguien que no tiene solución para su vida y no me importa qué edad tengas. Él no te ve a ti como alguien al que la vida se lo ha llevado de encuentro y si tratas de respirar te va a pisar la cabeza. No. Este hombre estaba en el hueco, tenía miedo, tenía temor de que le robaran su poca cosecha, estaba tratando de separarla rápido para poderla esconder y guardarla. Y el Señor se le aparece y le dice, varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. Su primera reacción es, está conmigo, no sabes todo lo que me pasa, no sabes todo lo que he intentado hacer y nada me sale. El mundo me ha llevado por delante. Mi jefe es un canalla. Me han quitado el ascenso que merecía, me han quitado el aumento que merecía, ¿no? Me han quitado el trabajo. Me han dejado así, me han dejado así. ¿Dónde dices que el Señor está conmigo? El Señor te dice, ve con esta tu fuerza y conquista las cosas. Yo estoy contigo. Yo soy quien te envía. Dios tiene algo para decirte con lo que no necesariamente tú estás de acuerdo, pero la verdad es que lo que Él dice es la verdad. Alguien decía, el cementerio es un lugar donde están enterrados miles y miles de sueños, de inventos, de descubrimientos que nunca se realizaron. Por gente que nunca creyó que podía hacerlo. Gedeón fue alguien que no creía en él. Él decía, yo pertenezco a la tribu más baja de Israel, soy de la familia más pobre de Israel y además soy el último de mi familia. O sea, estoy a la cola de la cola, estoy casi fuera de la cola. Pero Dios le dice, no, tú eres un hombre esforzado y valiente, Dios está contigo. Tú tienes la fuerza para liberar a Israel de los madianitas. ¿Quién eres tú? Dios le da una orden a Gedeón para que enfrente a los madianitas. Y en ese tiempo él no tenía muchas formas para saber si lo que estaba escuchando de Dios era verdad o no. Y es por esto que le dijo, mira, voy a dejar esta chompita de lana acá y que amanezca seca y todo lo demás mojado. Y después le dijo, ya, ahora que amanezca la chompita mojada y todo lo demás seco. ¿Y saben por qué lo hizo? Porque él necesitaba una dirección certera de Dios. Pero la Biblia dice que nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios. La certeza es algo que nace en tu corazón, la seguridad de tu corazón, de lo que Dios te ha dicho es verdad. De que lo que Dios te ha dicho que hagas, eso es lo que tú debes hacer. Pero hay algo más. Él reúne un ejército y vienen 33,000 hombres. Y Dios mira y le dice a Gedeón, ¿sabes qué? Son muchos. Pero los otros son 145,000. ¿Cómo que son muchos? Son muchos, van a creer que son libres por su propia fuerza. Dile que los que tengan miedo que se vayan. Se fueron 22,000. Le quedaron 10,000. Gedeón dijo, bueno, pues ya, ¿no? 10,000 contra 145,000. O sea, está bien, ¿no? Entonces ella le dice, no, todavía son muchos. Llévalos a tomar agua. Los que tomen agua como perritos metiendo la cara en el agua, los que están inclinados tienen una mano en la espada y sacan el agua con una mano y la sorben, con esos te quedas. Se quedaron 300. Entonces el Señor le dijo, ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo se conoce que tú no eres el que va a pelear? Y entonces le dice, ahora quiero que cada uno de ellos
tenga en su mano una trompeta y en la otra mano un candelabro con un cántaro tapando la llama, haciendo equilibrio ahí. ¿Y la espada, Señor? ¿Dónde vamos a llevar la espada? ¿Va a bajar un ángel y los va a aniquilar a todos? ¿Nos vas a dar una espada láser después? ¿Qué? ¿Cómo vamos a enfrentar a 145,000 con una corneta y una lámpara? Cuando les dé la orden, dice, soltarán los cántaros, levantarán la lámpara, tocarán la trompeta y gritarán por Jehová, por Gedeón. Brillante plan de batalla. Lo hicieron. Los 145,000 se levantaron y comenzaron a pelear entre ellos y se mataron. Número 1. ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho que hagas? ¿Te parece loco? Más loco que esto no hay. Porque el otro plan que te puedo mostrar es tumbar paredes a gritos. En Jericó, le das vueltas y gritas a la pared. ¡Ah! Y se cae. Planes locos. Pero solo requerían una cosa: obediencia. Fe en quien les dio el plan, lo iba a llevar adelante. La obediencia a lo que Dios te dice que hagas es lo que marca la diferencia en tu vida. La diferencia de la obediencia a lo que Dios te dice que haga es donde tú muestras tu fe y tu amor a Dios. Porque cuando tú le crees a Dios, es porque lo amas. Y sabes que Él te ama y que tiene lo mejor para ti y que jamás te va a mandar al hoyo. Nunca te va a dar un plan que fracasa. ¿Saben cuándo fracasan las cosas? Cuando escuchamos de Dios que debemos hacer algo y lo hacemos sin decirle cómo, cuándo. Yo he encontrado personas que me dijeron, tengo un llamado de Dios, y podía ser un llamado genuino, pero se lanzaron a hacer las cosas antes de entrenarse y prepararse, y se fueron de narices. No es la forma. Cuando tú tienes el plan de Dios, ya sabes qué hacer. Lo segundo que tienes que saber es cómo hacerlo. Lo que tienes que saber es cuándo empezar a hacerlo. Hermanos, la fe no hace, no quiero equivocarme en la palabra, porque la fe hace milagros, pero la fe no produce las cosas sin seguir el propósito y el plan de Dios. ¿Me entiende? O sea, no es cuestión de que tú digas, yo tengo fe de que Dios va a hacer esto. Dime en qué te basas, porque la fe tiene un fundamento que es la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿En qué te basas? Es que Dios hizo esto por alguien. Lo hizo por ella, pero en ti no lo va a hacer porque lo hizo por ella. Yo sé que Dios no hace acepción de personas, pero para que tú puedas creer en algo en Dios, tú tienes que tener el fundamento de la Biblia. La Biblia es nuestra guía. Lo que la palabra de Dios dice acerca de lo que tú eres, de lo que tú tienes y de lo que tú puedes hacer es verdad. Pero es creer en la palabra, no en lo que hizo con otro. Tu dirección, la dirección de tu vida tiene que estar basada en lo que Dios dice. Porque si no es así, si no es de esa manera, tú vas a estar caminando a tientas y a ciegas y vas a caer en un hoyo. ¿Recuerdan la historia del profeta que les conté, a quien Dios le dijo que debía ir hasta donde el rey de Israel, darle una palabra y luego regresar? Y en el camino, de ida y de vuelta, no debía detenerse en ningún lugar, ni a comer, ni a nada, ni a descansar. Él lo hizo de ida y de regreso, como ya había dado la palabra, consideró que se podía quedar a comer con alguien. Se quedó a comer y cuando salió, se lo comió un león.
Alguien me preguntó, ¿pero por qué Dios le envió el león? Que Dios no envió el león, Dios conocía el horario del león. Él sabía que si no se quedaba a almorzar iba a pasar antes que pasara el león. Entonces cruzó con el león por quedarse a comer, le dio más comida al león. El asunto está en que la obediencia, hermanos, que Dios reclama de nosotros es total. Es total. El rey Saúl recibió una orden de Dios de que debía acabar con un pueblo. Cuando él fue a pelear, venció al pueblo, pero perdonó la vida del rey y lo mejor del ganado. Cuando llegó el profeta le dijo, ¿qué es todo este barullo de los animales que estoy escuchando acá? Y le dijo, son los animales que hemos traído para sacrificarlos a Jehová, tu Dios. No era su Dios, es tu Dios. Y el profeta le dijo, has actuado como un idiota. Bueno, no le dijo así, pero es mi interpretación de lo que le dijo en realidad. Es mi Biblia de lenguaje sencillo. Has actuado como un idiota. ¿No? ¿En qué se complace más Dios? ¿En que se escuche a su voz o que se le rindan sacrificios? Piensa en eso. ¿En qué se complace más Dios? ¿En lo que tú puedes venir y cantar? ¿En lo que puedes ofrendar? ¿O en que le obedezcas? Porque tú puedes venir y cantar, pero si no estás obedeciendo a Dios, hermano, estás poniendo una separación, una trampa en tu corazón que va a impedir que recibas de Dios todo lo que Él quiere darte, porque Él te ama. O sea, Él nos ama siendo desobedientes. Él nos ama cometiendo pecados, nos sigue amando y sigue deseando darnos lo mejor, pero no lo hace. No lo puede hacer por la trampa en la que nosotros estamos. Así que alguien puede decir que esta es una enseñanza antigracia. No, es una enseñanza pro gracia. Porque si tú caminas en la palabra, tú vas a vivir en la gracia de Dios. Tú vas a estar disfrutando de la gracia, del amor de Dios. Amén. Aleluya. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor y tu bondad, Señor. Te doy gracias por el cuidado que tú tienes sobre nuestras vidas. Bendecimos tu nombre y te exaltamos a ti, declarando, Señor, que tú eres nuestro Dios y nuestro Rey sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Y todos dicen...